Y después no puede decirse que cayó como baldazo de agua fría, porque ya se puede esperar cualquier cosa de estos fantoches, estos marionetas de sí mismos, que son los integrantes del gobierno, que a media tarde, en medio del clásico, como en los viejos manuales de si tenés algo de economía malo para anunciar, hacelo mientras va el fútbol porque la gente está distraída. Ya no corre esa tontería y en consecuencia quedaron como títeres de su propia historia. Ayer el gobierno fue el primer gobierno de la historia que defolteó su propia deuda. Partida de defunción que confirma el suicidio de su gobierno hace exactamente un año, cuando el único dispuesto a financiarlo fue el Fondo Monetario. Y como decías vos, encima implementado por DNU y con la cobardía que agrega hacerla un domingo escondiéndose detrás de un River Boca. Y ayer el anuncio del cepo, estos polichinelas en lo que se han convertido, tuvieron que recurrir a aquello que tanto habían criticado. Hace pocos días, después lo vamos a leer, Morales Solá decía que Macri había tenido que elegir entre lo que era la reestructuración o el cepo, y que como el cepo era su última bandera, pues entonces no iba a elegir el cepo. Finalmente, 3 o 4 días después de eso que dijo Morales Solá, aquel que alguna vez señaló el 1 de marzo de 2016 levantamos el cepo y todas las restricciones cambiarias sin que ocurriese ninguna de las desgracias pronosticadas. Al cabo de tanta desgracia para el pueblo argentino tuvieron que aplicar el cepo. Default de su propia deuda primero, cepo después. Se acordaron de controlar al monstruo cuando creció tanto que ya es incontrolable y además promete terminar con su propio creador. Desregulación total, endeudamiento externo desaforado, generando esta locura. Y encima, palabritas para suavizar lo áspero. No es default, es reperfilamiento. Y si mirás las tapas de hoy, no es cepo, es restricción. Muñecos fatuos, porque esto han sido, muñecos del Fondo Monetario Internacional, muñecos del establishment y fatuos para presentarse gracias a un periodismo que, como bien dijo el otro día Cristina Fernández de Kirchner, entre otras responsabilidades tiene la de haberlos engañado, a ese pobre individuo, Mauricio Macri, que apareció en la última conferencia de prensa completamente desangelado y que ahora no tiene cara a él para anunciar las medidas. Los protegieron tanto que los convirtieron a ellos en la víctima de las mentiras de los medios de comunicación, que eran los únicos que hicieron diferencia. Los grandes ladrones, que son los medios de comunicación, Clarín y Nación, lo tuvieron engañado a Macri, le hicieron creer que iba por el buen camino. De ahí, como decía Cristina Fernández de Kirchner, la tremenda, brutal sorpresa que se llevaron en las PASO. Una crisis económica no es un virus, no es una tormenta ni un terremoto, es la consecuencia de ladrillo sobre ladrillo, decisión política encima de otra decisión política. Hacía 6 días que Macri había llegado a la Casa de Gobierno cuando Alfonso Prat Gay dijo: vengo a anunciar el fin del cepo, el que quiera comprar dólares podrá hacerlo sin restricciones, 16 de diciembre de 2015. De esa manera, el titular de Hacienda y Finanzas había puesto en marcha una mega devaluación, primer gran impacto en el corazón del salario y enorme factor de engorde en las cuentas bancarias amigas. Presuntuosos como han sido, ahora tienen que bancarse la verdad que les dice Alfredo Zayat en la página 12. Por ejemplo, que es imprescindible el control de cambios para tratar de evitar un estallido financiero y descalabro general de la economía, que a eso es que tuvieron que responder. A este extremo llegaron. Te invitaban a cruzar el río y no estabas ni siquiera habiendo tenido un punto de partida, porque ya cuando empezó esta historia, cuando te metiste en el río de Macri, ya no hacías pie, ya el agua te estaba tapando. Al día siguiente, el 17 de diciembre de 2015, el verde superó la barrera de los 14 pesos, más o menos un alza en 24 horas del 45%. Fue ese el primer paso para alterar definitivamente la distribución del ingreso, para bajar la estatura de los sueldos en el costo empresario, que era el gran sueño de Macri. Dejan de pagar la deuda emitida por el gobierno, como dijimos, primer caso de la historia, un gobierno que tiene que defoltear su propia deuda,
e incumple los compromisos en pesos. Después vamos a escuchar a un señor Volocopit, el de Swiss Medical, diciéndoles de todo, porque también ha traicionado a muchísima gente que confió en que las reglas económicas eran estas, y que entonces invirtió en los fondos comunes de inversión, y de ahí necesita sacar el dinero, por ejemplo, para pagar los sueldos, para hacerse cargo de las responsabilidades que tienen. Le cambian las reglas de juego, y entonces alguien que no debe ser un enemigo ideológico, debería pensarlo, del neoliberalismo, protesta contra el neoliberalismo, pero el neoliberalismo es así, sobre todo en países como estos, que son emergentes, que son víctimas de la depredación a la que los someten todos los organismos multilaterales de préstamos, etcétera, como el Fondo Monetario Internacional. El levantamiento del cepo sin anestesia, algo que a muchos oídos le sonó muy parecido a la toma de la Bastilla, fue un fetiche de campaña electoral de la derecha que caló demasiado hondo en las aspiraciones sociales de nuestra clase media. Resulta que a partir de ese momento estaban autorizados a comprar los dólares con los que habían soñado, pero con una pequeña salvedad. No tuvieron en cuenta en ese momento el alza de la moneda estadounidense y el derrumbe de su capacidad de ahorro. O sea que Cambiemos los liberó, les dio toda la libertad para que hagan lo que ya no podían hacer. Paroleros, presuntuosos. Gustavo Campana, ahora tuvieron que guardar la última bandera que le quedaba. Después le voy a encontrar la nota que había escrito la semana pasada uno de los talibanes del régimen, uno de los grandes responsables de la protección a Macri y uno de los más notables mentirosos de los últimos tiempos, a título personal, sí, claro, que es Joaquín, porque las cosas que ha hecho Morales Solá, las cosas que ha dicho, tenemos que revisar, por ejemplo, la nota de Néstor Espósito en el gran número de Tiempo Argentino de este domingo, contando cómo el tribunal se rió de aquello que había dicho López, que el dinero se lo había mandado Cristina a través de un secretario. Estas cosas a las que se animaron Morales Solá y Clarín, y que son vergüenzas nacionales que solamente servían para estigmatizar, para perseguir y sobre todo para mentir, eso que también mencionaba el otro día Cristina Fernández de Kirchner, y que decía, al fin de cuentas, las críticas a nosotros nos hicieron mejores, y a estos los convirtieron en faroleros y presuntuosos, en muñecos, en aquello que ahora casi provoca una cierta piedad. Mirá lo que dice Werner Pertot en página 12. Macri tuvo que guardar la última bandera que le quedaba. Después de haber demonizado el cepo, el presidente venía analizando medidas de control de cambios y la posterior corrida cambiaria las postergó hasta que ya no tuvo opciones, es decir, cuando ya no tuvo más remedio. El combo de los anuncios de aquel fatídico 16 de diciembre de 2015 contemplaban, además del levantamiento del cepo sin anestesia, la flexibilización de los controles al ingreso de capitales especulativos, que eran observados con lupa desde el año 2005. La obligación de permanencia se redujo a 120 días y voló por el aire la necesidad de un depósito por año del 30% del total. Después de los anuncios, los capitales golondrinas comenzaron a hacer las valijas y ordenaron sacar pasaje a Buenos Aires, donde estaba la joda del reino financiero. Fantasmas que atraviesan nuestra vida durante 4 años. Así los recordaremos, como personas que se internaron en la vida de los argentinos para hacérselas imposible y para llevarse todo. Se van a ir efectivamente como fantasmas. Ya se está hablando de cosas peores todavía. Para los expertos, las restricciones podrían generar un nuevo dólar paralelo. ¿Sabés quién lo dice? ¿Quién? El gracioso de Mañeto, a través de Clarín y de sus periodistas. Dicen que con estas medidas, dice Clarín, que con el dicen y con el habría y con todo lo demás, ha enfermado, ha puesto de luto al periodismo de la República Argentina. Dicen que con estas medidas el gobierno busca llegar a fin de año, pero habría más problemas a largo plazo. Podría surgir una brecha con el tipo de cambio. Hoy Ámbito Financiero en tapa dice, y bueno, esto era inevitable. Che, si era inevitable, ¿por qué no lo gritaste en el momento en el que había que gritarlo? Inevitable. Hoy, cuando el desastre ya está producido, dice Clarín, tranquilos, en tapa, no habrá restricción para el turismo, como si ese fuera el dato que va a poner un sachet de leche arriba de la mesa de los argentinos. ¡Qué locura! El millón de argentinos que viaja, que se quede tranquilo, te dicen la tapa. Y la tapa para los 44 millones restantes, los que ni siquiera conocen Buenos Aires, los que viven en ciudades como Mar del Plata y no conocen el mar,
los que jamás pueden mirar la ciudad de Buenos Aires tan anhelada por cualquier habitante del país, salvo a través de la televisión. Esos viajeros también están incluidos en la tapa. No, esa es una tapa para el millón de personas, si es que llega al millón de personas que normalmente viajan. Por supuesto que un país de 44 millones tiene no 1 millón, tienen condiciones de viajar como 5 o 6 millones de personas, pero lo que pasa es que vos tenés que ponerle la tapa, hay que decirle a este enorme personaje, si me iba a decir una cosa muy duro, de Mañeto, hay que decirle, pone una tapa para 35, para 40 millones de personas. ¿Qué me venís con una tapa? ¿En la tapa puso eso? ¿En serio? La tapa, mostrámela, es el título principal. No es que no crea de vos, pero quiero gozarla. Limitan a $10.000 la compra por mes y no habrá restricción para el turismo. Sinvergüenza, mafiosos, qué desvergüenza. Esa es la tapa del diario más importante de la República Argentina. Le cuentan a la gente que limitan a 10.000 la compra por mes, pero que no se preocupen, porque no va a haber restricción para el turismo. Qué cosa extraordinaria, no hay restricción para el turismo. Ahí estamos mostrando la tapa como nos pide Alan Lodge, porque en estos momentos nos están filmando, Campana, entonces tenemos que jugar con esto. Y volviendo a lo del dólar paralelo, también ámbito financiero, dice que con el cepo parcial las miradas van al blue. ¿Te imaginas? El mercado espera un dólar blue, dice el cronista comercial. Lo tenés por ámbito financiero, lo tenés por el cronista comercial y lo tenés dicho por la mafia de Clarín. Es decir, el dólar blue parece que va a ser parte de nuestra vida otra vez. No me digas que se vienen de nuevo los arbolitos en la calle Lavalle. Voy a ir a gozar de que alguien me hable en el oído y me diga... cambio dólares, le voy a acercar bien al oído, porque será como acercar el oído a la propia historia de estos fantoches, fanfarrones, muñecos inútiles, gobierno de inútiles, al servicio del establishment, de lo peor de los ladrones de la República Argentina, que han conseguido que la tapa del diario más importante sea que nos quedemos tranquilos, porque para el turismo la mano viene bien igual, para el turismo no hay restricciones. No puedo creer la tapa. Esto de no mirar Clarín, porque además de enfermarme creo que me da mala suerte. Esto de no tocarlo se está convirtiendo en un inconveniente. Todas las mañanas habría que poner, les voy a pedir al equipo de producción, un lugar, un nicho, donde velar las noticias de Clarín y mirarlas como las mirás en el kiosco, ¿viste? De costado.